Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Una vez más le damos la bienvenida a Despertar con la Verdad que Sana. Este programa ha venido hasta usted por mucho tiempo trayéndole un mensaje de Dios que realmente nos renueva, nos transforma y nos hace ver qué propósito tenemos en la vida. Muchas veces queremos informar a Dios de todo lo que nos falta, de todo lo que no tenemos, de lo que carecemos, de qué mal nos han hecho, qué mal nos han tratado en la vida. Pero es importante reconocer primero que nada qué infinitamente grande es nuestro Dios. Y cuando lo hacemos así nos damos cuenta que tenemos algo por qué agradecer a Dios. No le vamos a hacer una lista de peticiones a Dios, sino vamos a hacer una lista de todo lo que tenemos. No importa qué poco sea, en este momento Dios nos va a enviar lo que necesitamos. Y a cada momento así es. Así como nos envía la luz del sol, nos envía la lluvia, también nos envía la provisión que necesitamos, la protección y la salud. Tenemos ilustraciones en la Biblia que realmente se han demostrado por tantos y tantos años cuando Jesús aplicaba la ley de Dios para sanar. Esa ley de Dios la aplicó para multiplicar los panes y los peces. Lo vemos también desde antes en el Antiguo Testamento, como hay también la provisión que viene de la mujer viuda que no tenía para comer, que se iba a dejar morir porque realmente había una sequía muy grande y como no había nada que comer, había decidido dejarse morir porque no tenía realmente ni siquiera cómo encontrar un poquito para alimentar a su hijo. Y en este momento también tenemos la compañía muy agradable de una persona que nos ha acompañado en la radio, que ha estado con nosotros por ya varios años y vamos a escuchar también mensajes muy bonitos de ella. Se llama la doctora Concepción Álvarez García, que está con mucho gusto ahora aquí con nosotros en San Francisco, compartiendo momentos de su vida que la han llevado a acercarse más y más a Dios. Así como yo también cuando conocí la ciencia cristiana, realmente dejé muchas cosas atrás. Todos en la ciencia cristiana, cuando conocemos a Dios correctamente, nos disponemos a dejar lo viejo por lo nuevo. Así que es lo que vamos a recibir. En el libro de Ciencia y Salud también encontramos un pasaje maravilloso que nos dice: alegría de abandonar las falsas señales del camino y regocijo al verlas desaparecer. Cuando hacemos eso, cuando nos regocijamos a dejar lo viejo atrás, entonces estamos listos y realmente receptivos para que Dios nos llene de bendiciones. ¿Cuántas veces no sabemos a dónde ir? El salmista nos dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Se ha preguntado usted de dónde vendrá la fuente de su provisión, la fuente de su paz, la fuente de su salud? Bueno, la ha encontrado en Dios. Todos la encontramos en Cristo. Él nos trajo la verdad que sana. Y de esa verdad es de que le vamos a hablar el día de hoy. Y tenemos la compañía de nuestra amiga querida, la doctora Concepción Álvarez García, que realmente ha experimentado cosas maravillosas, porque a pesar de que no tiene tantos años de conocer la ciencia cristiana, la ha podido poner en práctica desde un principio. Y como usted nos dice, ¿verdad? La ciencia cristiana marcó un antes y un después para su vida como la de cada uno de nosotros. Quisiéramos saber cómo usted llegó a la ciencia cristiana, cómo la encontró, cómo le fue transformando y cómo le ha llegado a motivar a continuar en ella. Bueno, el conocer la ciencia cristiana ha sido una de las bendiciones más grandes que he podido experimentar. Y como normalmente lo digo, para mí hay un antes y un después de la ciencia cristiana. Y en ese antes fue lleno de muchos altibajos y más bajos que altos, encontrarnos completamente solos, el no haber empleo, el sustento para la familia. Pero lo más importante de todo esto es conocer la ciencia cristiana. La ciencia cristiana llega a mi vida por medio del maestro,
que tan gentilmente me hizo el obsequio del libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, en el que fui encontrando paso a paso cada una de las interrogantes que yo tenía durante toda mi vida. Siempre me he considerado una mujer de fe, pero al encontrar este camino y al ir estudiando el libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, me fui dando cuenta que era la hebra de oro que yo busqué durante mucho tiempo, quizá desde mi infancia, ¿verdad? Pero aquí fui viendo y se fue reflejando en mi sentir, en mi vivir, en mi cambio de mentalidad. Dejó de ser la mentalidad pues que siempre estaba en la lona, a ser una mentalidad elevada espiritual y a reconocer principalmente que soy el reflejo de Dios, esa obra creadora perfecta que nos habla la Biblia en el Génesis 1:31, que Él hizo bueno todo en gran manera. Me llamó perfecto, como sí, dice. Y que yo no me consideraba dentro de esa perfección, pero al estar estudiando el libro de Ciencia y Salud, al empaparme más de lo que es la ciencia cristiana, comprendí que no era algo aparte de la creación de Dios, como siempre lo creí, y como mucha gente tiene en su mente en la actualidad. Dios no se acuerda de nosotros. ¿Por qué seremos los olvidados de Dios, no? Sino por el contrario, reconocer que ese cambio de mentalidad que nos enseña la ciencia cristiana y que nos va marcando cada vez más una comprensión total y absoluta en el ámbito espiritual, que eso es lo que necesitaba yo en mi vida. Y cuando llega todo esto en un paquete con un envoltorio maravilloso, y que si el envoltorio era bello, lo que hay adentro es mucho más hermoso. Entonces todo eso es lo que yo quiero compartir delante de tantas personas, que en la ciencia cristiana encontré muchísimas cosas que ni siquiera sabía que existían, o que si sabía que algunas existían, siempre pensé que no eran para mí. Pero aquí encontré una plenitud total en la vida, en el pensamiento, principalmente ese cambio de mentalidad derrotada, a un cambio de mentalidad espiritual que me elevó a otro rango. Bueno, a pesar de que usted había tenido un estudio profundo de la Biblia, realmente, no tiene un estudio avanzado, un doctorado en la Biblia, por eso le llamamos doctora, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, que pues muchas personas conocen la Biblia. Posiblemente usted ha leído la Biblia más de una vez. ¿Cuántas personas me dicen, yo he leído la Biblia 10 veces, 3 veces? Pero no han podido entender el mensaje que transforma y que realmente nos hace sentir que Dios sí vive en nuestra vida, que Dios es nosotros, estamos viviendo en Él. Entonces, es lo que yo vi en usted, una transformación que me alegra tanto, porque creo que se extiende hasta su familia, se extiende a las personas de aquí de la iglesia, y estamos llegando también a muchos lugares del mundo donde las personas la quieren. Y ese cariño viene porque usted irradia una luz que ha podido lograr, yo diría, más que lograr perfeccionar el estudio de la Biblia en un entendimiento más claro de lo que es un Dios práctico, un Dios que está con nosotros todos los días de la vida, ¿no? Sí, y qué importante es reconocer eso, ¿no? Que Dios permanece con nosotros todos los días, que Él no tiene ausencias en la vida de alguien, Él es permanente y fiel, ¿no? La misma Biblia nos dice, Él es fiel y justo y siempre está con nosotros. Sí, es un hecho que yo sí tengo un cierto grado de estudio en la cuestión de la Biblia, sí. y todo eso no había llenado las expectativas que yo siempre buscaba, ¿no? Siempre buscaba el sentir lo que siento ahora, el vivir lo que vivo en la actualidad, ¿no? Esa comprensión que yo no tenía, esa elevación espiritual que nunca había experimentado, eso es algo que no quiero dejar pasar en mi vida, sino por el contrario, quiero asentar bases más firmes, sabiendo que ahora comprendo la cuestión espiritual como no la comprendía antes. No nada más la vivo, la comprendo y la comparto. Y para mí es un gusto enorme, y lo veo con mucho beneplácito en mi vida, el poder tener ahora ese entendimiento, que aunque tenía un estudio tanto académico como en lo espiritual, pues no llenaba todos esos espacios que estaban vacíos, ¿no? Toda esa mentalidad de derrota. Y cuando llego al conocimiento de la ciencia cristiana y empiezo a involucrarme, veo que hay una página diferente, que era solo darle vuelta a la página para tener una comprensión mucho mejor. Yo la felicito porque en realidad, aceptar esas verdades requiere humildad,
Verdaderamente, muchas personas las han escuchado, yo las había escuchado, pero para que hicieran un cambio verdadero en mi vida tuve que estar dispuesto a ser transformado, porque yo venía acarreando pues costumbres de mis antepasados, ¿no? Que siempre me decían que un Dios que castigaba, y yo tenía temor, crecí con mucho temor, porque siempre decía cualquier cosita y Dios te va a castigar. Incluso llegaban a decir, te vas a ir al infierno. Ya lo que hiciste es un pecado y cosas así. Le meten a un Dios de temor, ¿no? Pero usted nos habla, y estamos hablando aquí hoy, de un Dios de amor. Un Dios que no lleva cuenta del mal, porque como dice la Biblia, Dios es de ojos demasiado puros para ver el mal, ni puede ver el agravio. Qué cosa más bella, ¿no? Si Dios no lleva cuenta del mal, es como el sol no puede ver la oscuridad, porque donde está la presencia del sol hay claridad. Y es la claridad mental que nos viene cuando Cristo llega a nuestra conciencia y empezamos a vivir la vida sin temor, sin limitaciones, sin sentir resentimiento ni remordimientos de que hemos hecho algo mal, y no podemos progresar porque estamos cargando posiblemente una manera de pensar hasta cierto punto derrotada, ¿no? Pero con Dios, con Cristo Jesús, sentimos que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no podemos temer. Como dice el salmista, aunque la tierra se remueva, sabemos que hay un poder que está por encima de esa carencia, por encima de ese diagnóstico que le dieron. No importa si es un diagnóstico terminal, para Jesús nunca hubo un diagnóstico terminal. Recordemos cómo incluso en la Biblia nos dice que sanaba la misma de las personas que estaban a punto de morir o que aún ya habían muerto, los resucitó. Y yo creo que nosotros al llegar al conocimiento de la ciencia cristiana vivimos una resurrección. En mi caso ha sido así, y yo lo he escuchado de muchas otras personas que incluso hacen llegar sus testimonios. Vivimos una resurrección. No necesitamos esperar como se nos enseñó de niños, ¿no? En estos libros de la ciencia cristiana, en este pequeño libro, en este folleto, que es tan pequeño, pero contiene una verdad enorme que nos hace reflexionar y ver las cosas completamente diferente, ¿no? ¿Cómo estaríamos nosotros los que conocimos la ciencia cristiana y conocemos a Dios como ese Padre amoroso que acabamos de mencionar? Y nos hace una interrogante este pequeño libro. Dice, ¿estoy dispuesto a cambiar y a ver al hombre como Dios lo creó, de manera espiritual? Era una interrogante para cada uno de los que conocimos la ciencia cristiana. ¿Estamos dispuestos? Yo sí levanté la mano y dije, estoy dispuesta porque quiero dejar atrás esa antigua manera de vivir y quiero estar siempre presente y vigente en las cosas espirituales que no tenían ningún sentido para mí, que ahora las comprendo y las vivo de una manera maravillosa. Nuestro socorro viene en un nuevo mensaje que estamos escuchando, que nos hace cambiar nuestra expectativa, que nos hace perder el temor. No importa qué tan grande sea el reto que tenemos. Yo recuerdo, en la Biblia vemos cuando David va a luchar contra Goliat, que era un gigante, él era un muchachito todavía, un adolescente, y se enfrenta a él simplemente con una honda y una piedra. Cuando él venía con armadura, con lanza, con tanta cosa, ese Goliat que todos enfrentamos a diario en la vida, son los retos que se nos presentan, las tribulaciones, un jefe injusto en el trabajo, no sé, la carencia, la enfermedad. Esos son los Goliats que venimos y que tenemos y podemos hacerles frente con esa verdad únicamente, que va transformando al universo. Me encanta esta parte del libro que nos dice, la verdad eterna está transformando lo que los mortales parecen haber aprendido del error. Nos está cambiando. Esa verdad eterna que no va a ser afectada por nada. Y que Jesús decía que si permanecemos en su palabra, vamos a conocer esa verdad que transforma, esa verdad que nos hace libres, ¿no? Esa libertad que no tiene ningún costo, ni tiene fecha de caducidad, como yo lo menciono en muchas ocasiones, es para todos, es una verdad universal. Es la única verdad que hay de ese Dios de amor, ¿no? Y recordando también un libro de la señora Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana, Escritos Misceláneos, donde habla del contagio. Dice que por qué todas las personas se contagian de lo malo.
Si alguien tose, empiezan a toser. Si alguien estornuda, empiezan a estornudar. Contagiémonos de lo bueno, de las cosas buenas que hay en la vida, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y que es bueno. Contagiémonos de esa espiritualidad, de ese cambio de ánimo, de ese cambio de expectativa de vida, de retomar un rumbo que quizá cuando fuimos pequeños, con toda nuestra ingenuidad, lo tomamos, ¿no? Y no sabemos en qué momento dejamos ese camino. Pero Dios nos encuentra en el momento preciso en nuestra vida y nos ofrece absolutamente todas las cosas que Él tiene para su creación. Y en el libro de Ciencia y Salud están plasmadas muchísimas bendiciones, muchas cosas que nos hablan de que tenemos derecho a la libertad. A mí me parece importante eso que menciona, porque yo me doy cuenta que sí, en verdad, Cristo levantaba a las personas en el estado mental donde se encontraban. No importa si habían sufrido por 30, 50 años, no importa el tiempo que fuera. De ahí los encontraba y los levantaba. No importa cuál sea la situación en que estamos enfrentando nosotros, también a nosotros nos va a levantar. Y otra cosa muy importante que mencionaba es que Jesús no tenía temor de contagiarse de la lepra. Al contrario, Él contagiaba a las personas de su bienestar, de su paz, de su armonía, de la convicción que Él tenía de que Dios sana, de que Dios es más grande que cualquier circunstancia que usted esté enfrentando en este mismo momento. Aquí nos dice en el libro de Mateo 8, cuando Jesús viene, pues después de haber estado orando y estando dando las bienaventuranzas, como llamamos en el Sermón del Monte, cuando nos dice aquí que bajaba y se encuentra un hombre leproso que le grita desde lejos porque no podía acercarse a Jesús, si lo podía sanar. Y Jesús se acerca, lo toca y lo sana. ¿Cuántas personas estaríamos dispuestos a tocar a una persona contagiada de lo que fuera hoy día? Jesús no tenía temor porque Él vivía en el Espíritu. Y todos nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en ese Espíritu mismo de Dios. Usted mismo puede probar al conocer la Biblia de una manera totalmente como un niño cuando abre su corazón y dice, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Creo que usted hizo tomó una postura de esa manera, ¿no? Para poder conectarse a una vida nueva, ¿no? Sí, así es, dejar a un lado todas nuestras cosas pasadas que teníamos ahí, que nos impedían, ¿no? Pero sí hacer a un lado toda esa pasada manera de vivir, como nos dice la Biblia, ¿no? Deje el hombre su pasada manera de vivir. Y esta nueva manera de vivir es muy grata. Es muy agradable, ¿no? Y muy comprensible porque la encontramos tanto en la Biblia como en el libro de Ciencia y Salud y nos forma como un manual, nos va dando el manual por dónde debemos caminar, por dónde debemos dirigirnos y recordar esa pasada manera de vivir no es nada grato, pero estar viviendo y sintiendo esta nueva manera de vivir es lo más maravilloso, habernos quitado esos harapos que vestíamos, mentales, morales, espirituales, y ponernos esa vestidura de lino fino que nos ofrece Dios, ¿no? Como nos dice la Biblia, hijo mío, si dispusieres tu corazón y tornares a Él tus manos, verdaderamente cambiará, dice, brillará tu rostro, estará limpio de mancha y nada temerás. Te olvidarás de tu miseria como de aguas que pasaron. Realmente es algo maravilloso, ¿no? Lo vemos en el libro de Job. A mí me encanta eso, porque él tuvo tribulaciones, yo diría realmente que son difíciles de superar, pero él nunca perdió la fe porque conocía a Dios de una manera clara, amaba a Dios. Y creo que cuando conocemos a Dios de la manera correcta, usted también va a sentir esa curación, esa libertad, yo diría, esa paz absoluta que vemos en la Biblia cuando los personajes, como decíamos, de Job. A mí me parece tan bonito este pasaje donde Job nos dice nos está hablando, si tornares a Dios con todo tu corazón y realmente echaras de tu casa la injusticia, hay un cambio completo. Voy a leer un pasaje directamente de la Biblia porque nos dice así. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Dios tus manos, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano o en tu casa y la echares de ti, y no consintieras que muera en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Estarás fuerte y nada temerás. Y te olvidarás de tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana.
Es bello ver cómo uno duerme de otra manera, porque está uno confiado de que Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Y sabemos que usted también puede recibir esta bendición, esta curación que usted está buscando, ya sea de una enfermedad, de una preocupación, de un hijo, posiblemente de una adicción, que no importa cuánto tiempo tenga, pero Dios no lleva cuenta del tiempo. Aquí nos hablaba la Biblia, nos habla también cómo Jesús busca la oveja que se perdió y hasta encontrarla, y todos estamos la oveja perdida de alguna manera. Jesús nos dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vamos a saber que ese médico divino lo está buscando ahora mismo. Así como buscó Jesús a esa oveja que nos narra en esta parábola que nos habla de la oveja perdida, nos está buscando a nosotros también. Ese Cristo que nunca nos ha abandonado. Quédese con nosotros y escuche los testimonios que vamos a compartir con usted de curaciones muy importantes que también van a transformar su vida. Bueno, regresamos con usted, convencidos de que este programa le está trayendo nueva luz a su vida. Y queremos dar las gracias también a la doctora Connie, que está con nosotros desde la Ciudad de México. Y creemos que desde allá, no importa dónde se encuentre, su luz llega y nos alumbra y alumbra muchos lugares o rincones del mundo donde nos están viendo el día de hoy. Porque han visto realmente una fe nueva en que usted nos comparte cómo usted encontró la ciencia cristiana, cómo vino a ponerla en práctica y cómo hoy día su vida es realmente pues llena de esperanza, de luz y de la convicción de que Dios reina, ¿no? Sí, completamente diferente. Recordando que la semilla del amor de Dios, del entendimiento, de la comprensión, fue sembrada en mi vida. Yo cuando era niña siempre veía las semillas y decía, ¿cuál es la finalidad de la semilla? Pues ahora lo entiendo, la finalidad es crecer. Una semilla tiene la finalidad de crecer y a nosotros nos toca ver fructificar esa semilla que Dios siembra en nosotros, ¿no? Y no es cualquier tipo de semilla, es una semilla de comprensión, de entendimiento, de libertad, de armonía, de paz, de todo lo que nunca habíamos vivido. Y que en esa pequeña semilla del amor de Dios sembrada en la vida de cualquier persona, puede romper las barreras de los idiomas, de los continentes, siempre y cuando nosotros tengamos y estemos dispuestos a ese cambio de mentalidad. Me alegra mucho ver cómo la semilla de la verdad que hablamos, que es la palabra de Dios, que está en la Biblia, en el libro de Ciencia y Salud, usted la recibió en un terreno tan fértil, porque ha florecido, porque realmente todos pues, han sentido su transformación posiblemente, no la conocimos mucho antes, pero sí hemos sentido esa convicción que usted tiene de amar a Dios de una manera tan nueva, con el espíritu de un niño, ¿no? Que la recibe uno y que lo acepta, lo cree y lo pone en práctica. Sí, y no nada más es cree en Dios, créele a Dios. Entender a Dios, comprender. Compréndelo. Sí, ¿no? porque Y creer vívelo. es algo que puede ser subjetivo, ¿no? Creer, yo creo una cosa, pero no es suficiente. ¿Se acuerdan en la Biblia cuando dicen, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad? No es una incredulidad o una fe ciega, es un entendimiento, una comprensión, una convicción de que Dios realmente está presente en nuestra vida y que en este momento va a sanar. La diferencia que hay para sanar en leer un pasaje de la Biblia y algún otro es la aceptación que uno tiene con una convicción clara de que Dios sí tiene todo el poder. ¿Cuántas veces creemos que sí Dios tiene el poder, pero el mal es tan grande, el cáncer? Para Dios no existe cáncer. Dios, me encanta lo que mencionamos con mucha frecuencia. No tomó el octavo o el noveno día para crear el cáncer o la enfermedad o la discordia o la pobreza. Simplemente eso no es la creación de Dios. La creación de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y considerar que cualquier otra cosa tiene poder no es bueno para Es ninguna deshonrar a persona. Es Dios. deshonrar a Dios y decirle hay otra cosa que tiene poder tan grande o más que tú. No, el poder de Dios es lo más grande que existe y en la vida de una persona, cuando estamos dispuestos a aceptarlo, ese poder se manifiesta, se pone de manifiesto ese poder y ese amor enorme de Dios hacia su creación. Y usted es parte de esa creación donde realmente está en este momento una lluvia de bendiciones, una lluvia de esa luz divina que va a iluminar su camino, que lo va a guiar a un mejor empleo, un mejor lugar donde vivir, una manera de sentir la paz inefable. Que sepa usted que Dios es el Padre de cada uno de nosotros, de sus hijos, que no hay una adicción
por larga que haya sido, que no pueda ser sanada por el Padre. Que no hay una enfermedad, por grave que le hayan descrito, que no pueda ser sanada por el Padre, Madre Dios. Todas las cosas realmente nos ayudan para bien cuando amamos a Dios sin condiciones. Y que de esa manera los invitamos a despertar con la verdad que sana. En la escena humana, los individuos y las naciones puede que compitan entre sí y se clasifiquen a sí mismos de acuerdo con la fuerza que con frecuencia está en desacuerdo con la paz. Pero, ¿dónde está realmente la fuerza? La fuerza, espiritualmente comprendida, no está sujeta a división y a disparidad. La fuerza verdadera es poder indivisible, una manifestación del Espíritu, Dios, que es todo bien y lo es todo. Debido a que es espiritual, la fuerza es infinita, inagotable. Debido a que está gobernada por Dios, no está expuesta a que se haga mal uso de ella. Su poder de acción sirve eficazmente los propósitos del bien solamente. La fuerza verdadera pertenece al hombre, cuando el hombre es el reflejo de Dios. La fuerza espiritual es omnipotente y por ser una expresión de la totalidad del bien, no tiene mal que combatir. Por tanto, la amable fuerza que es reflejada en la creación divina, incluyendo al hombre a semejanza de Dios, es nuestra identidad verdadera y está siempre en paz. Sabiendo que en realidad las palabras de Cristo Jesús transforman, le invitamos a que nos llame al teléfono que aparece en la pantalla y podemos compartir con usted cómo se puede acercar más a esta verdad que sana, esta verdad que libera. Y agradecemos que también este número que está ahí nos puede conectar por el programa Zoom, que también nos conecta con un estudio de la Biblia, con un estudio de curación que le puede ayudar mucho a seguir nutriendo el espíritu que lo va a transformar. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento, fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana.